Relatos antiguos sobre la creación. En contraste con los relatos bíblicos sobre la creación, las historias antiguas sobre la creación en Mesopotamia, Egipto y Siria hacen mucho más que intentar explicar cómo el mundo físico llegó a existir. A menudo, los mitos de la creación elevan un dios particular de un santuario particular a la supremacía sobre los demás dioses, con el fin de validar el prestigio de esa deidad, de ese santuario o de la ciudad en la cual éste estaba localizado. Por ejemplo, los mitos de la creación de los egipcios tienden a aseverar que un montículo primordial o una isla de la creación surgieron de un océano primitivo y que un dios específico creó todas las cosas desde ese sitio. Sin embargo, varios santuarios egipcios afirmaron ser el sitio de dicho montículo primigenio y aseguraron que el dios de ese santuario respectivo fue el gran dios creador. En Memphis era Tab, en Hermópolis era Tot, en Heliópolis fue Re-Atún. Aquí se decía que una piedra sagrada marcaba el sitio donde Re-Atún, en la forma de un ave de Benú, descendió e inició el proceso creativo. Algunos temas comunes en los mitos de la creación incluyen la generación espontánea de dioses, la reproducción sexual entre dioses y la deificación de la naturaleza, por ejemplo, el sol y la luna. Si estás disfrutando de este video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte nada de lo que vendrá en este canal. Además, quédate hasta el final del video. Un mito de la creación a menudo se enfoca en elementos geográficos y en otros elementos únicos del santuario asociado con el mito. Un mito egipcio, por ejemplo, presta especial atención a la creación del Nilo. En ocasiones, los mitos de la creación narran batallas entre dioses y monstruos primitivos, caos acuático, a través del cual uno o más deidades alcanza la supremacía. Algunas veces la creación ocurre cuando un dios derrota a un monstruo primitivo y divide su cuerpo en dos partes, las cuales se convierten en cielo y tierra o tierra y agua, etc. El mito de la creación babilonios Enuma Elish describe la derrota de la diosa madre y monstruo marino Tiamat por parte del dios Marduk. Después, una terrible batalla en la cual Marduk le quita la vida a Tiamat, corta su cuerpo en la mitad como un pez para ponerlo a secar y lo usa para formar la bóveda celestial. Esta victoria supuestamente establece la supremacía de Marduk entre los dioses. Los mitos de la creación de los griegos son similares. Después del caos inicial, las primeras deidades, Gaia, diosa terrenal, y Urano, dios del cielo, surgieron. Una serie de dioses similares a monstruos como Cronos, Tifón y los titanes nacieron de ellos, pero Zeus, hijo de Cronos, vence a estos seres y establece el orden del mundo actual. Los seres humanos en los mitos de la creación desde varias fuentes son creados típicamente como mano de obra para realizar el trabajo sucio de los dioses. Algunos mitos retratan a los humanos como esclavos de los dioses cuya función principal es alimentarlos con sus sacrificios. El relato de Génesis, Bereshit, desafía explícitamente las afirmaciones de estos mitos antiguos de la creación al afirmar la unidad y soberanía de Elohim, Dios, al describir los cuerpos celestes y las criaturas del gran mar como sus creaciones, y al presentar a los seres humanos como sus mayordomos y verdaderamente portadores de su imagen, en vez de una creación tardía nacida de la necesidad o el ocio divino.
La narración de la creación en Génesis se refiere al sol y a la luna como la gran luz y la pequeña luz. ¿Por qué? Al describir estos cuerpos celestiales de esta forma, la Biblia los reduce a una condición de meros objetos físicos que gobiernan, solo en el sentido en que emiten luz y delimitan el calendario. En contraste, en muchos idiomas antiguos, las palabras traducidas sol y luna también se refiere al dios, diosa, sol y al dios, diosa, luna. Por ejemplo, la palabra hebrea traducida sol es Shemesh, pero Shamash es también el nombre del dios Sol de Mesopotamia. La palabra griega Selene, traducida como luna, es también el nombre propio de una diosa griega de la luna. Similarmente, los antiguos consideraban a las estrellas o constelaciones seres divinos. En contraste, la concisa declaración bíblica también hizo las estrellas. Génesis capítulo 1, versículo 16, degrada a estos cuerpos a la condición de objetos creados. La narración de Génesis rechaza el tema central de la religión pagana, la deificación de la naturaleza. Interesantemente, no busca elevar al Señor sobre otros dioses. De hecho, en el relato del séptimo día de la creación, Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, no se menciona el nombre del Señor. Al Creador simplemente se le llama Elohim, Dios, en término más genérico. Incluso Génesis capítulo 2 y 3 no da indicios de que el Señor necesitara establecer su supremacía sobre otras deidades. No hay una conquista de otros dioses o monstruos y no nos dice que algún santuario o ciudad sea el lugar desde el cual Elohim, Dios, empezó su proceso creativo. No se menciona ningún objeto sagrado. Si te gustó este video, por favor no olvides darle me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho y dejar tus comentarios. Además, ayúdanos compartiendo este video con todos tus amigos. Te esperamos en el próximo video. Hasta pronto.